Que el Señor nos bendiga. Bueno, hemos llegado al final casi del 2018 y para la gloria del Señor estamos acá, en su casa. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha tenido compasión de nosotros. Él es el que nos preserva. Si estamos acá es por su gracia. Si hemos llegado hasta donde hemos llegado ha sido por su gracia, por su bondad y por su benevolencia. Abra su Biblia en el Salmo 90. Salmo 90. Y tenga su Biblia preparada porque lo que vamos a hacer va a ser un trabajo bíblico y vamos a recorrer la Biblia en varios episodios. No nos vamos a quedar sin tarea tampoco, ¿eh? Nos vamos a llevar una tarea para estos días de descanso. Veo la cara de alegría y de felicidad, eso es bueno, ¿eh? Llegamos a fin de año con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir creciendo en la obra del Señor. ¿Tiene su Biblia ahí en el Salmo 90? Bien, hoy el Señor ¿sobre qué nos va a hablar? Nos va a hablar acerca de el desafío que tenemos de ser una mejor versión el próximo año. Este es un desafío que nosotros únicamente podemos asumir. Dios nos otorga la posibilidad, porque en Él son nuevas sus misericordias cada mañana, pero como cantábamos hoy, corre valiente, ponte sobre tus pies, afírmate en el Señor y corre valiente, para que el año que estamos esperando y que ya estamos en vísperas pueda estar desarrollando en nosotros, la gracia de Dios pueda estar desarrollando en nosotros una mejor versión como creyentes. Vamos a leer el Salmo 90 y nos vamos a detener puntualmente en algunos versículos, porque allí va a estar el meollo de la cuestión. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque en tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos, conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué maravilloso salmo de oración y de meditación. Voy a pedir por favor que me apaguen ese ventilador. Gracias. Y muchos de los comentaristas le atribuyen este salmo a Moisés, esta oración a Moisés. Y vamos a concordar con esa postura porque, bueno, la mayoría de las traducciones así lo menciona. Este salmo, que comienza uno de los libros de los salmos, comienza diciendo que esta oración pertenece a Moisés.
Cuando nosotros asumimos eso, asumimos que Moisés fue el que escribió, nos vamos a encontrar con varios acontecimientos de la nación de Israel que nos van a ayudar como a decir, wow, por eso está diciendo lo que dice. Cuando nosotros podemos relacionar lo que estamos estudiando de la palabra con otros pasajes, lo que vamos a ir teniendo es más amplitud acerca de lo que Dios nos quiere decir. ¿Usted quiere que Dios le hable hoy? Bien, tenemos que buscar en la Escritura que Dios nos hable. Que Dios pueda traer entendimiento, que Dios pueda ayudarnos a reflexionar, a razonar en lo que Dios quiere que aprendamos. Y en la primera parte, en los primeros 2 versículos, lo que podemos ver claramente es una reflexión de Moisés acerca de quién es Dios. Yo sé que usted seguramente habla con cualquier persona y usted le dice, ¿querés conocer a Dios? Y la persona automáticamente dice, no, yo ya conozco a Dios. Y es usual que tengamos esa respuesta a la defensiva como diciendo, a mí no me digas quién es Dios porque yo sé quién es Dios. Sin embargo, los salmos, en la mayoría de los salmos, nos muestran las diferentes cualidades de Dios, las diferentes virtudes, la esencia de Dios, las multifacetas de Dios, para que nosotros conozcamos más en lo que Dios nos ha revelado acerca de su esencia, acerca de su carácter. Miren, acá Moisés utiliza 2 maneras de referirse a Dios. En la primera le dice Señor. Es el nombre que nosotros como iglesia más decimos, ¿no? El Señor, hablamos del Señor, pero nunca puede desligarse esta palabra, este concepto de Dios, esta esencia de Dios, esta naturaleza de Dios, de Señor, sin entender que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Porque antes, cuando estábamos en el pecado, éramos esclavos del pecado. Es decir, no podíamos ejercer una libertad total porque estábamos bajo esas condiciones, las condiciones del pecado, y no podíamos hacer lo que nosotros se nos placía. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás que no han conocido a Cristo. Estábamos bajo esa condición. Cuando nosotros decimos Señor, entendemos que Él nos ha libertado, que Él es el que manda. Y fíjense en que Moisés dice, Señor, tú nos has sido refugio, tú nos has sido morada. Porque un esclavo está seguro con su amo. El amo le ha rescatado, el amo lo ha preservado, el amo le provee de todo lo necesario. Hay una total dependencia del esclavo para con el amo. Nosotros hoy por hoy no estamos muy emparentados con estas cosas porque, gracias a Dios, la esclavitud se abolió. No existe más, existe por ahí en algunos lugares muy perdidos, pero la humanidad, gracias al aporte del pueblo cristiano, del mundo protestante, bendito sea el Señor por esos hombres de Dios que llevaron adelante la palabra de Dios y hicieron que las personas se den cuenta que la esclavitud está mal. Pero sin embargo, el amo que nosotros tenemos en los cielos es el mejor lugar, el mejor refugio en el que nosotros nos podemos encontrar como siervos de Él. Por eso acá, en estas primeras palabras nomás que el Salmo nos evoca a el Señor, nosotros vos decís, wow, ese lugar de refugio es de total tranquilidad para nosotros. El amo que tenemos va a proveer de todo lo necesario para nosotros. Nos va a acompañar en todo momento, va a cuidar de nosotros. Y Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Porque el Señor es el soberano que ordena, que manda, y sus siervos son los que ejecutan, los que obedecen a la voz de su Señor. Pero hay otro nombre de Dios también que hay aquí en estos primeros versículos. Esto es interesantísimo. Hace poquito, le comentaba al pastor, estábamos estudiando acerca de los nombres de Dios y es algo deleitoso para nosotros, porque vamos conociendo cada una de las facetas de Dios, vamos entendiendo con quién estamos tratando. Y sabe algo más, cada vez que Dios anuncia su nombre, cada vez que el Espíritu Santo inspiró a los hombres y puso una faceta especial de Dios, una característica particular de Dios, lo puso en el contexto
en el mejor que podía estar, o sea, en el contexto indicado, como para que nosotros podamos comprender con más claridad de qué estamos hablando. Y como les decía, el primero que acá nombra a Moisés es el de Adonai, el Señor. Pero hay otro más, que es el Olam. Dice, y formaste la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Olam es el Dios eterno. Es el Dios de los siglos, es el Dios de las edades, es el Dios que tiene los tiempos en su mano. Por eso este siervo, Moisés en su oración, qué buena reflexión que puede hacer. Porque dice, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios de todas las edades, el Dios que puede poner las cosas en su correcto lugar en el tiempo justo. Yo sé que a veces nosotros nos envalentonamos, ¿no? Queremos hacer las cosas rápidamente. Enseguida nos damos cuenta de algo que tenemos que hacer y nos precipitamos, a veces de manera alocada como lo hizo Saúl. Pero cuando entendemos que Dios es el Olam, el Dios eterno, el Dios de las edades, el Dios de los siglos, podemos estar tranquilos y confiar que el Dios de las edades, de los tiempos, nos va a vindicar. Nos va a restaurar, nos va a restablecer. Nos va a ayudar a estar en el momento y en el lugar indicado de la forma indicada. Yo quería que podamos resaltar estas cosas, porque si las pasamos por alto, nos vamos a perder de la segunda etapa en la que nos vamos a sumergir ahora. Así que vamos a leer varios versículos ahora, porque en el primer punto vimos la reflexión sobre la eternidad de Dios y vimos los nombres de Dios que Moisés utiliza. Pero en el segundo punto, ¿sabe qué vamos a ver? Yo sé que esta parte a usted no le va a gustar. Cuando Lutero leía este salmo, lo cerraba, decía, no, Dios no puede ser así. Esto no puede ser para nosotros. Pero cuando él se dio cuenta que Dios en este salmo se estaba dirigiendo a gente que no razonaba, a gente que procedía de una manera irracional, de una manera descuidada, de una manera insolente, dijo, bueno, entonces yo no quiero que este salmo sea para mí. En los siguientes versículos vamos a ver la fragilidad del hombre. La fragilidad de manera natural, porque todos los seres humanos estamos bajo una condición de degradación por causa del pecado. Todos nos vamos degradando, todo se va degradando, el mundo está caído por causa del pecado. ¿Y sabe qué? En algún momento usted y yo vamos a partir de este mundo. Sea que venga Cristo primero o sea que nos muramos. Para los que creemos en Cristo Jesús tenemos esperanza de que estamos ausentes del cuerpo pero presentes al Señor. Esa es una gloriosa y maravillosa esperanza para nosotros. Pero sin embargo, aquellos que no han conocido el amor de la verdad, el mensaje del Evangelio, no hay esperanza. Algunos piensan, dice, bueno, tal vez Hitler y María Teresa de Calcuta estarán en el mismo lugar, ahí, no sé, jugando un partido de truco. No, no es así. Hay un cielo y hay un infierno. Y Dios ha establecido las condiciones para que todo aquel que se acerca a Dios por medio de la persona de Jesucristo pueda gozar de una eternidad junto al Dios y Creador de todas las cosas. Pero les decía, ¿no?, que Martín Lutero decía, no, esta parte no es recomendable para nadie. Bueno, vamos a ver ahí porque, ¿saben qué? Cuando nosotros miramos hacia atrás, no para quejarnos y decir, bueno, la iglesia de antes, los pastores de antes, el movimiento que había antes, uno a veces quiere vivir del pasado y nosotros no somos de los que retroceden. Pero en este punto, en esta meditación, Moisés nos ayuda a hacer un ejercicio de reflexión. Miren lo que dice el texto. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Fíjense en este anuncio vehemente de parte de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando al hombre de una manera
no desde allá, desde el trono, tranquilo, no, lo que Dios nos deja ver por medio de la palabra, que Dios incansablemente, apasionadamente está en búsqueda del pecador y lo quiere alcanzar. Y como el pastor que va a buscar esa oveja que está perniquebrada, que se apartó, así está Dios de preocupado por la humanidad. Él quiere que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y que por medio de la obra que Él proveyó, la obra de nuestro Señor Jesucristo, el hombre pueda tener salvación. Entonces este anuncio que dice Dios, convertíos, es un llamado para la humanidad. El hombre necesita volverse a su Creador. ¿Y qué hace aquí el Espíritu Santo inspirando a Moisés? Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y cuando uno se pone a analizar esto, dice, ¿pero cómo? ¿Somos tan insignificantes delante de Dios? Si para Dios 1000 años es como una vigilia, es como un culto de 4 horas. ¿Qué lugar ocupamos nosotros o qué lugar ocupa ese impedimento que me está obstaculizándome acercarme a Dios? ¿Sabe qué? No ocupa nada. Para Dios no hay nada que le intervenga, que le anteponga. Por eso el llamado es imperativo, convertíos, vengan a mí. Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él. Ante la grandeza de Dios, vemos nuestra pequeñez. Y eso es bueno que podamos hacer, que podamos comprender de que somos tan pequeños, de que somos tan insignificantes, pero no se quede ahí, Sin embargo, Dios nos ama. Y Dios nos ama con amor eterno. Y esto también es importante que lo tengamos presente. Seguramente usted escucha más del amor de Dios que de lo que vamos a ver a continuación. Pero ¿sabe qué? No tenga menosprecio por el amor de Dios. Dios le ama y Dios le ama con amor eterno. Dios le ama de una manera en que ni su marido, ni sus hijos, ni sus padres le van a poder amar. Dios nos ama de una manera tan sublime, tan especial, tan poderosa, tan real, tan verdadera, que ha dado a su Hijo en rescate por nosotros. Mire qué maravillosa manifestación. Si Dios no anda con chácharas, no anda con palabras. Dios va a los hechos. Y Dios manifiesta su amor en Cristo Jesús. Muchos de los comentaristas comparan este salmo, esta oración de Moisés, con Números capítulo 14. Yo le quiero dejar una tarea y usted espero que se pueda comprometer en hacerla. Lea el capítulo 13 y el capítulo 14 de Números. Ahora lo vamos a parafrasear, ¿sí? Lo vamos a leer así como por arriba. Abra su Biblia, por favor, en Números capítulo 14. Pero después léalo en su casa. ¿Por qué? Porque en la parte que ahora nos vamos a introducir de la oración de Moisés, muchos comentaristas lo relacionan con este episodio de Números. Yo sé que usted está esperando, bueno, ¿y cómo voy a hacer mi mejor versión? Bueno, tenga paciencia, tenga paciencia. Vamos a ir estudiando este salmo y vamos a darnos cuenta de la importancia de ir despacio, de ir prestando atención a la palabra del Señor. Entonces en Números capítulo 14 y un poquito antes también, vemos una situación muy particular de la historia de Israel. Dios los sacó de Egipto, los lleva de camino por el desierto y les va a dar una tierra donde fluye leche y miel. Es decir, todo lo que hagan en ese lugar va a prosperar, Dios le va a bendecir. Esa era la promesa de parte de Dios para ellos. Y ellos iban por el desierto. Pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de rebeldías, pasaron un montón de insensateces, pasaron un montón de rebeliones. Pero Dios, y todo en su amor y en su bondad, les iba guardando, les iba protegiendo en el camino del desierto. Hasta que llegaron al momento donde estaban cerquita para entrar a la tierra prometida. Entonces ahí Moisés designa a 12 príncipes, a 12 jóvenes, y le dice, vayan a inspeccionar la tierra. De esos 12, 10 vienen y le meten duda al pueblo de Dios.
Encima que ya había uno que otro rebeldón ahí, alguno que estaba esperando la ocasión para arremeter contra Moisés y quejarse y fastidiarse y enojarse contra el líder. Es como que estos 10 muchachos cayeron de la mejor manera para esa situación, ¿no? Para ese tipo de personas. Entonces estos 10 que atemorizaron al pueblo, que le dijeron, miren, la tierra, sí, fluye leche y miel, miren, trajimos el racimo, el fruto de la tierra, pero hay unos gigantes allá, hay unos problemas, nos vamos a encontrar con cada cosa, nos vamos a encontrar con cada dificultad. Hay ciudades fortificadas, no sé si vamos a poder triunfar, No sé si Dios va a poder cumplir todo lo que nos ha prometido. ¿Vieron que siempre hay alguien que es así de optimista? Siempre hay alguien que tiene esos fabulosos comentarios. Che, no sé si nos va a ir tan bien, No sé si de verdad está tan buena la tierra. ¿Por qué mejor no levantamos un líder y nos volvemos a Egipto? Eso fue lo que literalmente dijeron allí. Entonces, en toda esta situación, Moisés y Aarón se postran delante de Dios e interceden por el pueblo. Y muchos de los comentaristas dicen, bueno, esto podría haber sido ocasión donde se gesta este salmo, esta oración de Moisés. ¿Por qué? Porque a partir de allí comienza un trabajo de Dios con la nación de Israel y es, bueno, ustedes no quieren entrar, ustedes no creen en mí, ustedes son rebeldes y obstinados, vuelvan al desierto. Dios enojado, airado con esa generación los hace volver al desierto. ¿Y qué pasó ahí? Aquellos que vieron cómo murieron esos 10 espías, esos 10 farsantes, dijeron, no, Dios de verdad se enojó con eso, mejor vamos y entremos a la tierra. Es decir, nuevamente el razonamiento de esa gente era rebelarse contra Dios. Y Moisés dice, ustedes no saben lo que están haciendo. Dios les prometió que ustedes van a derribar a 100, van a derribar a 1000, pero siempre que Dios esté con ustedes. Y nosotros como creyentes no podemos pensar que nos va a ir bien en nuestro peregrinaje cristiano si andamos como creyentes que no hacemos la voluntad de Dios. Porque acá, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver el rigor y el dolor y la angustia del hombre cuando está bajo la ira de Dios. Y a partir de allí comienzan unos tantos y tantos años donde Moisés, Josué, Caleb comienzan a ver cómo esa gente renegona, esa gente que se fastidiaba todo el tiempo, esa gente que se renegaba, comenzaba a caer postrado en el desierto. Uno a uno comenzaron a caer y fíjense en cómo dice el Salmo 90. Porque es una clara ilustración de toda esa situación. Yo sé que usted quiere saber cómo vamos a hacer para hacer una mejor versión, pero no nos podemos saltear esta parte, ¿sí? Dice, porque con tu furor somos consumidos, versículo 7, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí hay un pueblo agobiado por la ira de Dios y uno se dice, ¿qué? ¿Dios se enoja? Claro que Dios se enoja. Dios se enoja contra el pecado. Dios está airado contra el pecador todos los días. Él no soporta al impío. Dios es santo y eso es algo que nosotros como congregación y individualmente como creyentes debemos comprender que nos conviene la santidad. La santidad no es una palabra nada más, no es una oración, no es un corito, es una vida de obediencia, de sujeción a Dios. Recordemos que ya hemos dicho que Él es el Señor. La santidad conviene a nuestra casa. Y otros comentaristas también emparentaban esta parte del Salmo con Deuteronomio capítulo 32. Vamos ahí sí a leer algunos pasajes
para que usted crea que está acá en la Biblia, porque yo cuando lo leí digo, wow, estas palabras, este cántico de Moisés parecía de esas baladas que uno a veces no quiere escuchar. Bueno, este cántico es bastante áspero, diría el hermano Gaspar. Dice así Deuteronomio capítulo 32, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. No hay sabiduría posible para nosotros fuera de Dios. No hay inteligencia posible para el hombre, porque créame, todas las teorías humanas, todas las ideas humanas son humanas y pasan. Y son modas transitorias que tropiezan, que se enriedan, que se contradicen. Pero únicamente en Dios está la inteligencia y la sabiduría. Únicamente en Dios está el argumento consistente para poder tener una vida de bendición, una vida plena, una vida fortalecida en la fe. Pero sigue acá Moisés con este cántico y dice, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Categóricamente acá Moisés nos está describiendo la absoluta santidad del Dios con el cual estamos tratando. Santidad. Él es recto en todo lo que hace, Él es justo en todo lo que hace. Pero fíjese cómo ahora continúa parte del texto, ya dirigiéndose a aquellos que estaban con Él en ese tiempo. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Qué texto, no? ¿Así le pagamos nosotros al Dios que nos salvó? Yo estoy seguro que enseguida vamos a aplicar correctamente la dispensación, ¿no? Como para decir, bueno, acá Dios le está hablando a Israel. Bueno, pero no vaya tan rápido. No vaya tan rápido. Dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? La respuesta es claro, por supuesto. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Claro, pero el pueblo rebelde e ignorante no quiere recibir consejo alguno. Y qué triste que es cuando ya somos amonestados tantas veces y nuestro corazón termina endureciéndose ante el consejo. Y ya, miren, a mí no me digan nada. Y eso es triste. Es triste que nos encontremos en una situación semejante. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Cuando llegamos a fin de año, a veces nosotros nos pasamos por alto todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y acá, en este cántico, Moisés es como les pone ahí delante de la cara de ellos, miren, todo esto ha hecho Dios con nosotros. Y les muestra ejemplos tan tiernos, ¿no? Como de ese ave que revolotea con sus polluelos, que los incita, que los ayuda, que está de una manera
natural, de una manera que le sale de adentro, de una manera apasionada, queriendo que sus hijos agarren vuelo. Che, ustedes tienen que agarrar vuelo, tienen que ser como las águilas, tienen que llegar al lugar que es más alto que ustedes, tienen que estar por encima. Bueno, pero en todos esos beneficios y en todas esas cosas que Dios ponía a su alcance, el pueblo le decía, no andaremos, no lo haremos, no queremos. Vamos comprendiendo por qué es tan insistente Dios con el convertíos, hijos de los hombres. Convertíos. Debemos convertirnos al Señor de todo nuestro corazón, porque no podemos jugar. Cuando nosotros vemos todos estos episodios, decimos, ¿entonces Dios se enoja? Claro que sí. ¿Dios se aira? Claro que sí. Dios no comete disparates. Dios está bajo su total control, bajo su absoluto dominio, porque sería algo contra su naturaleza. Pero claro que Dios se aira, claro que Dios ejerce disciplina sobre sus hijos. Claro que Dios ejerce disciplina sobre su pueblo, porque Dios quiere el bien para nosotros. Versículo 15, pero ¿qué le pasó al pueblo de Dios? Pero engordó Jesurún. Es como un apelativo, como una comparación con su pueblo, Jesurún. Dice, y tiró coces. Es decir, se renegó tanto que estaba como Pablo, ¿no? Tirando coces contra el aguijón. Ya estaba luchando contra Dios mismo. Y eso es algo terriblemente peligroso para nosotros. Llegar a tal punto de estar despreciando totalmente a Dios como si Dios lo pudiéramos ningunear, como si a Dios le pudiéramos decir, bueno, Señor, cállate porque ahora voy a hablar yo. Como si pudiéramos decir, bueno, Dios, vos estás equivocado, acá el que tiene la razón soy yo. Y únicamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y si no hay Dios, ¿quién es el Dios? El hombre. Por eso, mis hermanos, acá lo que vemos, lo que podemos contemplar, es la ira de Dios sobre su pueblo. Y cómo eso genera tormento, genera malestar. Ese no es el bien que Dios quiere para nosotros. Pero se engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con sus abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Bueno, uno a veces dice, bueno, pero yo no hago todas esas cosas. ¿Seguro? ¿Seguro que no hay otra cosa que nosotros ponemos antes que a Dios? ¿Seguro que no hay algo que nosotros ponemos como idolatría en nuestro corazón y decimos, bueno, Señor, tú espérate aquí hasta que yo sacie mis satisfacciones y mis deseos y hacer las cosas a mi manera y tú estate allí? Porque ahora es tiempo de adorar al pequeño ídolo, al pequeño Dios que me he levantado. Miren, el Señor nos permite reflexionar en su palabra para que nosotros podamos comprender y examinar nuestra manera de conducirnos. Vemos nuestra fragilidad en todo esto porque no podemos resistir a Dios y que nos vaya bien. No, no hay manera, no hay modo, no hay modo. Volvamos al Salmo 90. Porque luego de tocar fondo, es como que uno dice, bueno, a ver cuándo salimos de acá. Empezamos a sentir ese calor de la ira de Dios. Bueno, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo del 1 al 10, también allí el apóstol Pablo nos amonesta y toma como ejemplo todas estas cosas que sucedieron. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en semejante pecado, en semejante rebeldía. Algunos me están mirando como diciendo, a ver, déjame que vaya. Vamos a ir a 1 Corintios entonces, capítulo 10. Hoy es el último día del año, así que nuestra última predicación del año, podemos hacer una excepción. Dice del versículo 1 al 11, al 12, perdón. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
Acá esto es para aquellos que dicen, bueno, eso era para Israel. No, momento, momento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Lo peor que podemos hacer es ignorar. Es que las cosas nos sorprendan y que no sepamos ni lo que tenemos que hacer. Bueno, acá todas estas cosas son para que nosotros no ignoremos. Pero una vez que no ignoramos, no juguemos con las cosas santas del Señor. Porque ya no hay excusa. Debemos andar a la luz de su palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, es decir, de la mayor cantidad de esa gente que estuvo allí peregrinando en el desierto, que caminó bajo la nube, que bebió agua de la roca, que gozó de todas las bendiciones y de los milagros de parte de Dios, dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Era todo un viva la pepa. Eso era toda una vida de, bueno, no me subordino a nadie, acá levantemos otro líder y volvámonos a Egipto. ¿Para qué estamos acá siguiendo a Moisés? Y Moisés ya está medio viejito Pero no, el que establece las cosas es Dios. Ni forniquemos, versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Y Dios sigue ejerciendo ese tipo de disciplina dentro de la iglesia? Claro que sí. Si no, pregúntenle a Zafira y a Ananías. No podemos jugar al cristiano. Tenemos que esforzarnos y reflexionar sobre todas estas cosas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. También está eso para el Nuevo Testamento. Ni murmuréis. Murmuraban todo el tiempo de Moisés. No le caía bien nadie. Si no era Josué, era Moisés, si no Aarón, siempre había alguien para murmurar. Y todos esos también fueron disciplinados. Y uno va al libro de Números y allí se encuentra con todos esos tipos de episodios, los cuales el Señor nos vuelve a recordar aquí. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, fíjense, vuelve a repetir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Pregunta, ¿ejemplo para quién? Ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, acá estamos todos en la bolsa. No es que uno está exento e inmaculado de todas estas situaciones. Todos. Pero es bueno no ignorar todas estas cosas. Porque estamos delante de un Dios que nos ama con amor eterno, pero el castigo de nuestra paz, el castigo por nuestras rebeliones, quedaron satisfechas en la cruz del Calvario. Y el Señor cargó el peso de nuestro pecado. Por eso no podemos jugar con el pecado. Por eso no podemos estar coqueteando con el pecado, porque el pecado nos quiere destruir. Y Dios no quiere que nosotros caigamos de esa manera. Bueno, y la pregunta es, ¿y cuándo tenemos nuestra mejor versión? Ahí vamos. Volvamos a Salmo 90.
Y la pregunta es, ¿quién conoce el poder de tu ira? Versículo 11. Y tu indignación, según que debe ser temido. A la luz de todo lo que hemos repasado, decir, estamos conociendo aunque sea algo de la ira de Dios, algo de la santidad de Dios, de saber que con Dios no podemos jugar. Porque nuestra salvación costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo se entregó para darnos salvación. Entonces, no podemos coquetear con el pecado. No podemos tomar en poco las amonestaciones y los ejemplos que hemos visto. Y aquí comienza salida hacia la superficie de la oración. Enséñanos, oh Dios. Dígale al Señor, cierre los ojos y dígale al Señor, enséñanos. Enséñanos de tal modo a contar los días para que traigamos al corazón sabiduría. Si nosotros no contemplamos la ira de Dios y el enojo de Dios contra el pecado, no vamos a ser inteligentes. Porque cuando comprendemos y andamos en el temor de Dios es cuando ahí comenzamos a ser sabios. Mire, no vamos a ser los más inteligentes para las modas de este tiempo. No vamos a ser los más inteligentes para los inconversos, porque van a decir, no, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a guardar para el Señor? ¿No viste que la moda es andar de novio en novio? ¿No viste que la moda es chantajear, buscarte otra esposa? Pero nosotros vamos contra corriente. Y a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor, le conviene la santidad, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que renovemos nuestra mente, que renovemos el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? No vamos a poder llegar a eso porque la pregunta sería, bueno, ¿cómo somos enseñados por Dios? Bueno, primero, esta es una petición a Dios de decirle, Dios, enséñame, quiero ser enseñado, quiero aprender, quiero tener una disposición de que tú me enseñes. La pregunta sería, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que Dios nos enseñe? Bueno, la palabra de Dios trabaja en nosotros y nos ayuda a despojarnos, a quitarnos de las modas que andan dando vuelta, de todas esas ideas malvadas, perversas, que lo único que quieren hacer es desviarnos. Pero esto no va a ser posible si no retomamos el versículo 1 del capítulo 12 de la carta a los Romanos, donde debemos ofrecernos como un sacrificio vivo. Debemos entregarnos a Dios entera y completamente, porque no hay otra manera. Para que Dios nos enseñe, debemos estar entregados a Él. Debemos estar rendidos a Él. La pregunta es, ¿queremos ser una versión optimizada de nosotros en el 2019? Y la respuesta es automática, claro que sí. ¿Quién no quiere ser un mejor papá? ¿Quién no quiere ser un mejor esposo? ¿Quién no quiere ser un mejor creyente? Yo estoy asombrado esperando que todos me hubiesen apabullado con un amén. Todos queremos mejorar, porque está en nosotros el querer que la vida sea un poco más justa. Eso proviene de Dios en nuestro corazón, querer que la vida sea más justa, querer que nosotros vivamos de una manera mejor. Y miren, las cosas no van a cambiar alrededor de nosotros si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos entregamos verdaderamente al Señor. Yo sé que si usted se pone a pensar y dice, bueno, a ver, ¿cuántas cosas me he perdido? Y las cosas que nos hemos perdido, las cosas que hemos desperdiciado, han sido por conducirnos de una manera errónea. Estamos a veces como esos que se quisieron envalentonar allí en el desierto y dijeron, no, Dios no dijo, vamos a derrotar a 1000, a 10.000. Vamos, pero Dios no estaba con ellos porque estaban en desobediencia, en rebeldía, y así quisieron tomar posesión de lo que Dios les había prometido, pero si no andamos en obediencia y en santidad, no vamos a ver al Señor actuar. No vamos a ver al Señor obrar en nuestra vida,
porque sin santidad nadie verá al Señor. Queremos ser una mejor versión de nosotros mismos. Y fíjense en que aquí Moisés comienza a apelar a la misericordia de Dios. ¿Sabe qué? En la misericordia de Dios es donde se aplaca la ira de Dios. Porque Dios manifestó su bondad, su misericordia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Viendo su miseria, mi miseria, Dios envió a su Hijo. Y aquí Moisés apela a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios llena toda la tierra. La misericordia de Dios es más alta que los cielos. La misericordia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Por eso podemos, luego de recapacitar en todo esto, en nuestro tercer punto, podemos entrar en una súplica para que Dios nos dé de su misericordia, nos restaure y nos ayude y nos sane. Fíjense, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios es fundacional en nosotros y sigue trabajando en nuestras vidas. Dios ha comenzado una obra en nosotros. Por eso dice, la obra de nuestras manos confirma. Porque Dios ha comenzado a trabajar con nosotros. Y es Dios el que nos va a preservar. Ya para ir terminando, yo quisiera que, sin desestimar todo lo primero que hemos visto, que usted también pueda irse reflexionando en la segunda parte. Dios nos está enseñando que cuando ignoramos terminamos cometiendo los mismos errores. Una mejor versión de nosotros mismos como creyentes, en nuestra relación con Dios y con los hermanos, como familia, en nuestro rol, en nuestras responsabilidades. Esta amonestación nos abarca a todos, nadie de nosotros se puede desentender. Es una amonestación a que seamos sensatos, a que seamos coherentes, a que seamos entendidos. La primera amonestación es para que seamos sensatos, para que seamos entendidos. Una segunda amonestación es una petición a Dios para la restauración y la sanidad de nuestras vidas. Podemos acercarnos confiadamente a Dios y Dios responderá a nuestra súplica. Y en tercer punto, es una súplica para que Dios confirme la obra de nuestras manos y nos haga fructificar. Porque usted y yo queremos fructificar en el 2019, ¿verdad? Hemos sido llamados a eso. Si usted no piensa en fructificar para el año 2019, no ha entendido para qué ha sido llamado. Hemos sido llamados para dar fruto. Hemos sido llamados para dar fruto. Y usted piense, a ver, ¿qué fruto he dado este año y qué fruto me gustaría dar el año próximo?